Es momento de nuestra sección En Contexto, por ello ya me acompaña en el estudio mi compañero Patricio Peralta para hablar de lo que está ocurriendo en Ecuador. Patricio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valentina? Pues bien, vamos a continuar con este análisis que estamos haciendo diariamente de lo que ocurre en Ecuador. Y es que a 10 días del inicio del estado de excepción, pues evidentemente la violencia no ha parado y la militarización ha generado diversas reacciones en la sociedad y además una alerta por posibles abusos de autoridad. Así es, desde el primer momento, más de 15 organizaciones sociales y de derechos humanos alertaron que los más de 10 estados de excepción decretados en estos 2 años no han funcionado. Y ahora, con la declaratoria de conflicto armado interno, explicaron, únicamente incrementa la violencia. ¿Pero la violencia contra quién, Valentina? Precisamente contra los más vulnerables. La activista ecuatoriana Juanita Francis es de Esmeraldas y vive en esta ciudad que ha sido abandonada históricamente por el Estado ecuatoriano. Veamos algunas de sus cifras. Inside Crime en 2023 la ubicó como la tercera zona más violenta de América Latina. La mitad de su población se encuentra en situación de pobreza. El 2023 cerraron con más de 70 muertes por cada 100.000 habitantes. No cuenta con agua potable ni alcantarillado en gran parte de su territorio. Y esto pese a que existe una refinería, la refinería de Esmeraldas, que aporta con más de 100.000 barriles diarios de petróleo. Pero su riqueza no regresa, solo se quedan con la contaminación que ha incrementado el número de pacientes con cáncer. A ello se suma una discriminación racial sistemática que se agudiza precisamente con la militarización. Veamos. Y transitar en las calles de por sí ya me hace un cuerpo sospechoso. El perfilamiento racial dentro de las militarizaciones y las acciones de los policías y militares sienta sesgada hacia los cuerpos negros. Entonces, para nosotros, como pueblo negro, como un territorio como Esmeraldas, eso de levantar ese discurso y esa narrativa de cuerpos sospechosos, creo que es altamente grave. Y ya hay varios casos de abuso de la fuerza pública. Medios locales reportaron que 4 chicos en un barrio de Esmeraldas fueron sacados de sus casas por militares. Aunque no tenían antecedentes penales, fueron golpeados y lanzados de un puente al río Tachina. Uno de ellos vio a su hermano ahogarse y no pudo salvarlo. Y estas acciones de las fuerzas del orden se vuelven más evidentes. Estas acciones que nos comenta Juanita Francis. ¿Con qué? Con las publicaciones de las propias autoridades. Podemos ver en esta fotografía cómo publican los operativos realizados en Esmeraldas, por ejemplo, mostrando los rostros de quienes están siendo revisados y en los textos incluyen palabras como terroristas, pese a que ninguno de ellos es acusado formalmente, mientras que en otras zonas no sucede lo mismo. Para Juanita Francis, esto alimenta el racismo y el estigma de que la población negra es sospechosa únicamente por su color de piel. Bueno, y a esta alerta de las posibles vulneraciones de derechos humanos se suma una falsa idea de paz que no es duradera. Así es. Ahora vamos a Durán, en la provincia del Guayas, una de las ciudades más peligrosas de Ecuador, que terminó el 2023 con más de 440 asesinatos, con más del 60% de su población en pobreza y que tampoco cuenta con servicios básicos como el agua potable, por ejemplo. Es una de las necesidades más urgentes que tiene esta ciudad. Conversamos con Charlie Castillo, es periodista, y en medio de la violencia y las amenazas que él ha recibido en su contra por parte de bandas delincuenciales, sigue cubriendo su ciudad y la percepción de la gente es una paz momentánea la que genera cada estado de excepción y la presencia de militares, pero la estrategia debería ser otra. Veamos lo que nos dijo. Así como está aplicando la mano dura el gobierno del presidente Daniel Noboa, yo me pregunto, aparte, ¿qué se está haciendo como gobierno o como Estado en este caso para intervenir los sectores y de cierta forma darles otras oportunidades a los jóvenes? Te hablo del caso de Durán. Te decía, Durán es una ciudad con muchos problemas y precisamente uno de los problemas es la deficiente presencia del Estado en el Cantón Durán. Patricio, por el camino que Ecuador toma o tomará en materia de seguridad, en parte, pues ya fue marcado por el gobierno anterior con la firma de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos. Sí, en agosto de 2023 firmaron un acuerdo de cooperación en el fortalecimiento de la capacidad de las fuerzas del orden y del sector judicial para combatir el crimen organizado transnacional y reforzar la seguridad.
que implica la capacitación y el equipamiento de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y del sector judicial durante los próximos 10 años. Para septiembre de este año también hubo para septiembre de 2023 hubo la firma de otro acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Son 14 artículos que componen este documento en los que Ecuador da algunas facilidades al personal militar y diplomático de Estados Unidos, como exenciones tributarias, amnistías, libertad de uso del espacio aéreo y terrestre, libre uso del espectro radioeléctrico ecuatoriano, el libre porte de armas, entre otras. Esto abrió el debate sobre la soberanía y la posibilidad de que fuerzas extranjeras actúen en territorio ecuatoriano. El acuerdo primero debe recibir el visto bueno de la Corte Constitucional, que al momento sigue debatiéndose al interior de la sala antes de que entre en vigencia. Hemos puesto en contexto varias aristas de la crisis de seguridad en Ecuador, como la no ejecución de los presupuestos para la seguridad, la debilidad y permeabilidad del sistema penitenciario y los más de 15 estados de excepción en 2 años que no han dado resultado. Por ahora, la estrategia del gobierno de Daniel Noboa se mantiene en imitar el modelo de Nayib Bukele en El Salvador.